A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Hoy vamos a tener una serie de notas con contenidos realmente interesantes que hemos preparado para nuestros televidentes en Somos Rosario, recordando por supuesto que estamos en vivo, con repetición el próximo miércoles en el mismo horario, el sábado entre las 12 y las 13 vamos a volver a poner en escena este programa que estamos haciendo en este momento. Uno de los aspectos que nos ha distinguido permanentemente a educación, a ciencia y a cultura ha sido esa búsqueda permanente de distintos talentos, de diversos géneros musicales, no solamente de la ciudad, sino también de la región, de la provincia. Hoy nos acompaña Alfredo Funes. Queremos agradecerle a él su deferencia, su amabilidad por estar con nosotros. También a un amigo en común, a Tito Moretti, un gran compositor e intérprete musical de la Argentina que está radicado hace muchos años en España. Por tal motivo, entonces, comenzamos a transitar esto que se denomina educación, ciencia y cultura. No sé cómo llegaste a iluminarme la vida. Tal vez te trajo una samba o una canción compartida. Lo cierto es que hoy te descubro, sombra en mi sombra cautiva, el brillo de tus ojos guarda una trampa escondida que me hace cantarle coplas hasta que amanezca el día. Si no hay mujer en la peña, el canto es copla perdida, novia de guitarrero, ajuar de zambas y estrellas, soñando entre festivales, marchas nupciales, chayera, novia de guitarrero, amante de amanecida, sabor a vino en los labios y en cada beso la vida, sabor a vino en los labios y en cada beso la vida. La noche que faltaste, sonó la copla dolida y hasta el corazón de cuero latió enlutado y sin prisa, como queriendo apagarse o morirse en tu partida, novia de guitarrero. Ninguna peña te olvida, tu samba quedó en el aire, va de la noche prendida y yo te sigo extrañando y al alba añoro tu risa, novia de guitarrero, ajuar de zambas y estrellas, soñando entre festivales, marchas nupciales, chayeras, novia de guitarrero, amante de amanecida, sabor a vino en los labios y
en cada beso la vida, sabor a vino en los labios y en cada beso la vida. Termina tu día con todo limpio. Saca tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 3.250 millones de pesos. En este primer segmento de todos nuestros contenidos para hoy, nos acompaña el secretario de la Cámara de Comercio Exterior de la ciudad de Rosario, que es el doctor Roberto Freiderman. Doctor, gracias por estar con nosotros. Además, él es presidente honorario del Instituto de Comercio Exterior del Colegio de Abogados de Rosario, docente en el campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario. Doctor, gracias por estar con nosotros, es muy amable. No, al contrario, Daniel, muchas gracias en nombre de la Cámara por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, en estos momentos que se vive, donde hay todo un sinfín de cuestiones de desregulación fundamentalmente, ¿cómo vive justamente la Cámara de Comercio ante todos estos cambios económicos, financieros que se producen en el país, doctor? Mire, sin lugar a dudas que estamos en una época de cambios y que poco a poco esos cambios se van produciendo. Algunos fueron anunciados y ya se ejecutaron, otros están a la expectativa de ejecutarse. Pero en el ámbito del comercio exterior, obviamente que hubo algunas modificaciones interesantes, tanto en materia de importaciones como en materia de exportaciones. Y aquí la Cámara ha observado una avidez creciente en la información sobre precisamente cambios en la posibilidad de importar y exportar productos. Quizás con una tendencia mayor en este momento a toda la información que se requiere para importar, en cierta medida por cuestiones obvias. Estamos ante un dólar oficial que facilita las importaciones, que en cierta medida también preocupa a los productores pymes, porque si bien se habla de una apertura indiscriminada, tampoco es tan indiscriminada, ni creo que lo sea. De todos modos, sí se ha posibilitado el ingreso de ciertos productos que, bueno, neumáticos, por ejemplo. Antes usted no podía importar neumáticos. Claro. Era bastante común que la gente fuese a comprar los neumáticos de muy alto costo en Argentina a países linderos, países vecinos. Ahora se puede importar neumáticos. Lo mismo ocurre con otros determinados bienes, como por ejemplo productos como el café, algunas cuestiones que están relacionadas con lo cosmético, con lo que es perfumería, que antes estaba bastante más acotado. La reducción, por otra parte, de los vehículos que van a ingresar, que están con un sistema de funcionamiento eléctrico, eso también ha generado una serie de consultas interesantes. Pero bueno, vamos tras las normativas que
van posibilitando importar como exportar. Doctor, le quiero preguntar porque uno de los aspectos centrales del gobierno provincial en este momento es el tema productivo. En relación a esto, las normas que viene estableciendo el gobierno provincial acompañan justamente a todo este tipo de situaciones que usted estaba planteando con tanta claridad. No necesariamente el apoyo irrestricto. Yo creo que Santa Fe ha mantenido con el gobierno actual una red de protección, o por lo menos trata de hacerlo de manera tal que beneficie a la pequeña y mediana empresa santafesina. A propósito de eso, no quiero dejar de mencionar un hecho que fue un hito dentro de lo que es la exportación a través del puerto de Rosario, que fue la primera exportación de litio que se hizo desde Salta a través del puerto de Rosario con destino final a la República Popular China. Creo que eso contó con una participación, obviamente, de la terminal Puerto Rosario, donde obviamente la injerencia de la provincia es fundamental. Por lo tanto, podríamos decir que en ciertos aspectos se trata de preservar la producción nacional a través de la normativa santafesina. Y, por ejemplo, la competitividad de los puertos, ¿cómo la analizan? ¿Cómo se analiza esto desde la Cámara, por ejemplo? Bueno, en general el puerto de Rosario está tratando de mejorar día a día. Hay promesas de inversiones por parte de todo lo que implica quienes están actualmente como concesionarios del puerto. No es factible aseverar que esas promesas de inversiones para la reparación de muelles se cumplan fehacientemente, pero la idea es lograr que el desarrollo del puerto de Rosario sea cada vez con mayor actividad, con mayor eficiencia, con mayor dinamismo. De todas maneras, a propósito de lo que usted dice, Daniel, es de notar y de resaltar que nosotros tenemos en el puerto de San Lorenzo y toda la parte, digamos, de cerealera y oleaginosa, somos el segundo puerto a nivel global, después de Estados Unidos, claro, que está exportando commodities, ¿no? Claro. Así es que eso ya de por sí es una ventaja natural que tiene nuestro país, ¿no? Y nuestra provincia fundamentalmente. Claro, por eso se recupera estas instancias de diálogo y de resolución del problema de la hidrovía, ¿no? Es fundamental esto. Y entendemos que sí, lo que ocurre es que ya creo que esas cuestiones ya exceden lo que es estrictamente lo económico para ser tal vez político o geopolítico, porque hoy no se puede dudar que la geopolítica ocupa un papel preponderante dentro de los que son las estrategias económicas de cada país. Y a veces yo pienso si no es lo económico lo que genera la geopolítica o viceversa, ¿verdad? Porque esta presunta guerra comercial entre China y Estados Unidos no comenzó a partir de la segunda presidencia de Trump. Y todo eso hace que los países vayan conformando distintas estrategias para poder competir y poder ser, en cierta medida, o generar divisas que ingresen en sus tesoros, ¿no? Eso es muy importante también. Doctor, le quiero preguntar, porque seguramente en la Cámara con sus asociados están trabajando en distintos aspectos de la capacitación, ante toda esta revolución tecnológica, la incorporación de la inteligencia artificial. Sí, bueno, precisamente en el transcurso de este año hemos dado una charla de cómo influye la inteligencia artificial en el tema del comercio internacional. Porque ya no se cuentan con los presupuestos que antaño se obtenían para hacer y para
presenciar o asistir a ferias internacionales. Claro. Hoy la tecnología ha permitido que el acercamiento entre quienes son los digamos, protagonistas del comercio exterior y que tal vez no requiera la presencia física de una persona en el otro extremo del mundo, ¿verdad? Entonces, eso, la tecnología más la inteligencia artificial van a dar pautas de una modificación en el modo de comercializar internacionalmente. Mire, Daniel, a propósito del tema de esa creciente inquietud en cómo se importan productos o cómo se exportan, el jueves próximo, en una disertación que va a estar a cargo de quien fuese en su momento director de aduanas, Gustavo Fada, el licenciado Gustavo Fada, va a haber una charla virtual referida a costos de una importación. Claro. Que es un tema más que interesante, porque ahora todos quieren importar. Entonces, Exactamente. bueno, hay que determinar fehacientemente si es que conviene o no desde el punto de vista de los costos que ello implica, ¿no? ¿Y el régimen de exportación? El régimen de exportación tenemos una buena noticia, que fue el decreto 305, si mal no recuerdo, del 2025, ahora, recientemente, sí, por el cual se reducen sensiblemente en aproximadamente 90% del total de los productos industriales que fabrica nuestro país, cesan las retenciones para esos productos, las retenciones a la exportación. Exacto. Que implicaban alrededor, o afectaban alrededor del 40% de las pymes nacionales, y que implican una reducción en el costo ya de exportación, no de importación, entre un 3,5 y un 4, si mal no recuerdo, de modo tal que va a posibilitar, a pesar del dólar a un valor que no es el que quieren precisamente los exportadores, va a facilitar la reducción de los costos y quizás pueda generar que el producto industrial argentino comience o alcance a ser competitivo. Claro. Secretario de la Cámara de Comercio Exterior, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Bueno, muchas gracias. Sobre temas tan relevantes como es la producción, como es el comercio. Sí, así que ha sido un gusto tenerlo. Bueno, muchas gracias. Igualmente estar aquí. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y seguimos transitando educación, ciencia y cultura. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. Cámara de Comercio Exterior brinda servicios integrales para el comercio internacional, apoyando las pequeñas y medianas empresas de Rosario y la región. Córdoba 1868, primer piso, oficinas 114 y 115. Teléfono 341-425-7147. 341-425-7486. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Seguimos con la programación del día de hoy en Somos Rosario, en Educación, Ciencia y Cultura. Programa que ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Nos acompaña en este segmento la diputada provincial Claudia Balaguer, ex ministra de Educación, investigadora, bioquímica. Es un gusto tenerla con nosotros. Claudia, gracias por estar. No, al contrario, Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar quiero preguntarte por tu trayectoria en el campo educativo, en esta reforma constitucional que estamos
prontamente para llevar a cabo adelante, ¿cuáles serían los aspectos más importantes para tu criterio de incorporar definitivamente en esta reforma el tema educativo? Bueno, la verdad que ya la vieja Constitución tenía varios artículos, ¿no?, dedicados a educación, del 104 al 109, con lo cual ya la relevancia que se le daba a educación en ese año, estamos hablando de 1962, exacto, de la Constitución anterior, ¿no?, era sumamente trascendente. La idea es ampliar esos artículos, poder incorporar aspectos que han sido novedosos a lo largo de todos estos años, sobre todo vinculados a la relación con el mundo del trabajo, ¿no? Educación técnica, vinculación con el mundo del trabajo, tecnología, por supuesto, claro. No podemos dejar de hablar de tecnología, y nosotros desde el Frente Amplio por la Soberanía habíamos propuesto también volver a trabajar el tema de la educación sexual integral, que para nosotros es muy importante que figure en la Constitución, porque ahí nadie se va a poder hacer el tonto, ¿no? Claro, si ya lógico. Es un aspecto constitucional, se va a trabajar con la seriedad que merece este tema. Claudia, ustedes hicieron un trabajo muy importante sobre la ley ambiental, ¿no? Este tema que también es tan remanido, que se habla mucho en la sociedad. En relación a esto, ¿cuáles serían los aspectos más distintivos de esta ley sobre el medio ambiente? Bueno, hoy el paradigma que está, trabajándose mucho en el mundo entero es el que habla de los derechos de la naturaleza, como si fuera una persona más. Nosotros hablamos de los derechos humanos, de los derechos de un montón de personas en distintos aspectos. Hoy se habla de los derechos de la naturaleza, claro, que realmente es un bien importantísimo, es algo que tenemos que preservar y que tenemos que cuidar, y a partir de allí, por supuesto, el derecho al agua, el derecho a tener una tierra sana, sin contaminantes, sin tóxicos que perjudiquen fundamentalmente nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y de ahí se desprenden un montón de aspectos que vinculan todo: educación ambiental, salud, cuidado de la naturaleza, estar permanentemente desarrollando hasta áreas productivas vinculadas al cuidado ambiental, ¿no? Claro. Por ejemplo, la soberanía alimentaria es otro de los temas que se trabaja mucho para preservar lo que tenemos y de alguna manera legarlo a las futuras generaciones, porque en definitiva es un legado intergeneracional para no quedarnos sin planeta Tierra. Exacto. Así de simple. Así de simple. No, Claudia, quiero preguntarte, porque además es un tema que me tocó muy de cerca, como docentes días pasados, y ustedes estuvieron trabajando en una ley del suicidio, ¿no? Justamente en una escuela días pasados, un joven de 4º año se suicidó, el hijo de una portera de una escuela de acá de la ciudad, hace 2 o 3 días. Y me acordé rápidamente de ese trabajo que ustedes llevaban adelante con este tema de la ley del suicidio, ¿no? Sí, fundamentalmente ahí el aspecto más amplio de todo esto es el de salud mental, ¿no? Claro. Y salud mental hoy afectando fundamentalmente a adolescentes. Nosotros también lo trabajamos mucho con la ley de prevención de la ludopatía. La ludopatía. Que es otro tema de salud mental vinculado a ¿Cómo ha crecido esto, a los niños y adolescentes? Han ido lamentablemente en crecimiento durante la pandemia y en la pospandemia, todas las situaciones vinculadas a salud mental. Para nosotros ahí es clave la escuela para poder prevenir, para poder detectar a tiempo si la familia no puede hacerlo y para poder prevenirlo. Y Claudia, ¿tendrían que estar incorporado como temática escolar esto de la ludopatía? Para la prevención, digo, ¿no? Totalmente, porque es parte del conocimiento al que tienen que acceder los chicos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esas plataformas que lucran permanentemente con esta adicción al juego? ¿Quiénes se enriquecen? Por ahí los chicos lo interpretan muy bien y se toman muy bien de estos aspectos, ¿no? Y cómo sacarlos de las pantallas muchas horas al día, que tengan pocas horas al día en pantalla y podamos tenerlos en otras cosas. Ahí, Claudia, hay un debate. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos el celular a los chicos en el aula o no? Hay todo un debate sobre eso. ¿Usted qué opinión le merece? Hay escuelas que lo manejan muy bien,
pero nunca en los primeros años con los chicos más chicos, ¿no? Hubo todo un cambio, Sí. hubo una época en que los chicos accedían a tablets desde el nivel inicial. Así es. Pero por supuesto con la guía de un docente, con un proyecto pedagógico y lúdico vinculado a la tecnología. Cuando apareció el celular y que los chicos ya venían con el celular a la escuela, esto se complicó porque ya el control del docente es mucho más complejo. Entonces, bueno, empezaron distintas alternativas, a prohibirlo en determinados años, a que los chicos de sexto y séptimo lo dejaran y después lo retomaran cuando se iban de la escuela. Yo creo que en la primaria hay que ser muy cuidadosos. Ya en la secundaria, formar a los chicos en lo que se llama educación digital y fundamentalmente hacer lo que hoy se llama un seguimiento de lo que hacen los chicos con el celular, a qué sitios entran, cómo lo hacen, qué buscan, qué miran, con qué cosas se enganchan, como dicen ellos. Bueno, es fundamental responsabilidad del adulto. Claro. Y ahí me parece que todavía nos falta mucho. Crianza digital le llaman algunos autores, ¿no? Así es. Cómo los adultos nos tenemos que involucrar con los más chicos para que aprendan, bueno, qué sitios son peligrosos, por qué acá no debo entrar, por qué me quieren vender permanentemente cosas, Claro. y por qué Claro. yo tengo que hacer un análisis crítico de la información que me llega a través del Claro. celular. La verdad que es un tema apasionante Sí. como para desarrollarlo Sí. y para trabajarlo muy bien en las escuelas. Claudia, se están conociendo por estas horas los resultados de las pruebas Aprender, ¿no? Seguimos alarmándonos con los resultados si efectivamente son eso, ¿no? Que inclusive en estos días el Ministerio lo va a anunciar oficialmente. ¿Cómo lo ve? Sí, la verdad que complejos los resultados, ya salieron de la Secretaría de Educación de Sí. la Nación. A mí me alarma mucho que es la primera vez que Santa Fe está entre las peores provincias en los resultados, ¿no? Nunca nos había pasado esto. Claro. O estábamos en la media nacional o por encima de la media nacional, porque Santa Fe se ha destacado en muchos aspectos durante mucho tiempo. Incluso en las pruebas 2018 nosotros nos habíamos alegrado mucho porque se había disminuido la brecha de nivel socioeconómico comparando los resultados educativos. O sea, estaban más cerca los chicos más desfavorecidos económicamente que los más favorecidos en cuanto a los resultados educativos. Y esto estaba muy por encima de la media nacional. Habíamos disminuido mucho esa desigualdad. Hoy lo que vemos es que, bueno, la pandemia, por supuesto, tuvo una influencia y ha jugado muy en contra. Cuando se analizan los resultados 2021 contra 2018, hay una diferencia negativa, pero esto es en todas las provincias. Lo que alarma hoy de Santa Fe es ver que solamente 1 de cada 10 chicos, bueno, esta es la media nacional, ¿no? 1 de cada 10 chicos alcanza niveles importantes de lectura y de lectoescritura en tercer grado. A nivel nacional, 1 de cada 10 no puede ni siquiera leer una oración completa, solo palabras sueltas. Y en Santa Fe 2 de cada 10. Y una lectura aceptable a nivel nacional, un 45% de los chicos la tiene, y en Santa Fe solo el 41%. Entonces hay que poner mucho énfasis en políticas públicas y en inversión educativa para revertir todo este proceso. No, además, en el tema de la lectoescritura es un aspecto esencial de un proceso educativo. Si el chico no sabe leer o no sabe interpretar un texto, realmente se le complica y mucho. Se complican no solamente en el todas presente, las sino en el futuro. ¿sí? Después la articulación entre la secundaria y la universidad. Totalmente. Y bueno, el otro factor que para nosotros está influenciando mucho, hablábamos recién del celular, es esto del lenguaje audiovisual sobrepasando e invadiendo todos los otros lenguajes. Claro. Mucho más tiempo de lenguaje audiovisual que de lectoescritura. Hay un dato sumamente interesante, Daniel. Los chicos que tienen mejores resultados, hay 2 factores claves. El nivel educativo de la madre. Claro. Cuanto más alto es el nivel educativo de la madre, que en general es la cuidadora, mejor es el rendimiento escolar de los chicos, y la presencia de un libro en casa. Las familias que pueden tener 1 o varios libros, si es una biblioteca mejor,
los resultados son muy superadores. Por eso repartir libros en las escuelas y que los chicos lo puedan llevar a su hogar es fundamental. Totalmente. Claudia, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber charlado estos temas. Gracias muy amable. a vos. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos en educación, en ciencia y cultura, agradeciendo fundamentalmente también a Jorge Molina, este dibujante, este paisajista urbanístico de la ciudad, que siempre nos cede distintos cuadros para engalanar la escenografía del programa. Vamos a la pausa y luego seguimos. Por todos lados. Calles, plazas, luces, veredas, obras históricas que vienen a transformar la ciudad. 333 obras y la mayor inversión de los últimos 50 años. Obras por todos lados. Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Nos acompaña en este bloque del programa el vicario general del Arzobispado de la ciudad de Rosario, Monseñor Emilio Cardarelli. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Daniel, gracias por la invitación. Hablábamos recién que en corto tiempo han sucedido un sinfín de cuestiones. Así es. Queremos agradecerte en nombre del programa, en nombre de Somos Rosario, en primer lugar, ese video que habíamos hecho ante el fallecimiento del Papa Francisco. Sí, recuerdo. Pero bueno, ahora estamos ante la designación de un nuevo Papa. Así es. Cercano, así es. ¿no? Cercano también, porque estuvo como misionero acá en América Latina, en el Perú más concretamente. Si bien es nacido en Estados Unidos, ha estado muchos años en el Perú, es ciudadano peruano. Y pasó por Rosario, Emilio, además. Pasó por Rosario, sí, porque él fue también superior de los padres agustinos, que es la orden religiosa a la cual él pertenece, y acá los agustinos tenían la parroquia del Pilar, en la calle Colón. Claro. Así que él vino como superior agustino a hacer visita a la parroquia del Pilar. ¿Y cuál es la característica que distingue a los agustinos, Emilio? Mirá, tanto se habla en estos días de esto. Y bueno, a los agustinos los distingue mucho, por un lado, por supuesto, un grandísimo amor a Jesucristo y la convicción de que la espiritualidad cristiana se vive en comunión. Si vos lees el primer mensaje del Papa, varias veces menciona la comunión, menciona la sinodalidad, o sea que no se puede ser cristiano aisladamente, sino desde la vivencia del encuentro con Jesucristo y vivir en comunidad la vida que Jesucristo nos ofrece. Emilio, si bien es cierto, este nuevo Papa es el sucesor de Pedro. Exacto. ¿Hay una continuidad de línea de trabajo con Francisco? Porque inclusive algunos medios especializados vaticanos expresan permanentemente que daría la impresión como que Francisco ha estado presente, porque todo se dio como el Papa supuestamente pensaría. ¿Cómo se analiza en estas primeras horas de designación del Papa? Bueno, ante todo, como vos muy bien dijiste, el Papa es sucesor de Pedro y la continuidad siempre viene dada, digamos, por esto, porque el Papa es sucesor de Pedro, la misión apostólica es la que Jesús le confió a Pedro y desde Pedro él se vincula a Jesucristo. Entonces siempre en la Iglesia, en los pontificados hay una continuidad. Después claro que cada uno tiene su historia, tiene su carácter, tiene su temperamento, tiene su sensibilidad pastoral y en orden a la sensibilidad pastoral, siendo que el Papa ha estado tanto tiempo en América Latina, siendo además que escogió el nombre de León y él lo ha dicho, que en relación a León XIII, que es el Papa con el cual comienza a sistematizarse las doctrinas de la Iglesia, entiendo que también puede haber una muy notable continuidad, sobre todo de esta perspectiva, ¿no? de que el compromiso social forma parte del seguimiento de Jesucristo para los creyentes. Emilio, quiero preguntarte, si bien es cierto, Francisco ha llevado una serie de reformas muy importantes en la Iglesia en los últimos años,
¿León XIV continuará? ¿Falta mucho para transformar aún más la Iglesia? Y mirá, se dice que la Iglesia siempre se está reformando, porque siempre el Evangelio nos desafía a todos, ¿no? Entonces, por supuesto que hasta que Jesús venga al final de los tiempos, como creemos y esperamos los cristianos, siempre la Iglesia estará reformándose. Esa reforma supone siempre una mayor fidelidad a Jesús, una mayor fidelidad al Evangelio, ¿no? Así que en ese sentido, la reforma continúa. Ahí hay un tema de debate que es en relación al tema de la inmigración, ¿no? En el cual inclusive León XIV defiende muchísimo el tema inmigratorio. Si bien es cierto en estas primeras horas tal vez no se puede profundizar en el análisis, a simple panorama, ¿qué visión tenés de esta situación? ¿Se profundizará el tema inmigratorio? ¿Será un tema de defensa de este Papa? Yo creo que el Papa va a insistir, por un lado, en el derecho a la inmigración, pero también en el derecho que la persona tiene a poder permanecer en su tierra con condiciones dignas. Yo creo que va a poner el acento en ambas cosas, ¿no? De modo tal que la inmigración no sea que vos te veas forzado a inmigrar para poder alcanzar una vida digna, sino que vos la vida digna la podrías alcanzar en tu lugar, en tu tierra, donde vos naciste, donde tenés tu familia, donde tenés tus afectos, donde tenés tus raíces, ¿no? Yo creo que el Papa va a insistir en estas dos cosas. En el final quiero preguntarte, Emilio, fallecido el Papa Francisco, ¿los argentinos habremos tomado dimensión real de su trabajo pontífico del Papa Francisco en la Argentina? A ver, yo pienso que no, que todavía no, que deberá pasar un poco de tiempo, porque nosotros, el Papa se definía como el Papa del fin del mundo. Sí, realmente estamos en el fin del mundo, pero siempre pensábamos que cualquier gesto del Papa, cualquier palabra del Papa tenía que ver con la realidad argentina, más todavía con la famosa grieta argentina, ¿no? Entonces yo creo que tendrá que pasar el tiempo, que tendremos que tratar de ver las cosas más objetivamente, como para poder darle el lugar, digamos, al Papa Francisco, que no le hemos dado mientras estaba en vida y ejerciendo el ministerio de Pedro. En estos momentos, por supuesto, en estas primeras declaraciones del Papa, del nuevo Papa, ¿cómo se analiza desde el arzobispado estas primeras apariciones del Papa, estas declaraciones con tanta cercanía en lo territorial? Mira, yo no te puedo decir del arzobispado, te puedo decir un poco desde mí, ¿no? Creo que su lenguaje, tanto verbal, el modo de presentarse de hablar como no verbal, el modo de presentarse, creo que nos muestran un poco el talante, como dirían los españoles, ¿no es cierto?, de este Papa. Si vos analizás un poquito sus primeras palabras, que las tenía preparadas, las tenía escritas, eso ya también dice algo, ¿no es cierto?, las tenía escritas, sí. Y por eso también se demoró, seguramente, ¿no?, en salir al balcón, que estábamos todos en la expectativa de que salía y no salía. Claro. Creo que era porque el pobre hombre estaría escribiendo, la había llevado escrita a mano, seguramente, ¿no? Claro. Pero por un lado la centralidad de Jesucristo como centro de los corazones, como centro de la Iglesia, como centro de la historia. Por otra parte también la insistencia en el compromiso misionero, ¿no? Bueno, en eso también por supuesto viene a continuidad con lo de Francisco, con lo de todos los papas, porque la Iglesia es misionera por naturaleza, ¿no? Pero insistió mucho en la misión y sobre todo, bueno, de no amilanarse ante contextos adversos a la misión, de rechazo a Jesucristo, de rechazo a la Iglesia, sino al contrario, pensar que hace todavía más falta el anuncio con coraje, con valentía de Jesucristo allí, ¿no? Vicario, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer charlar contigo, Emilio, que esté siempre en nuestro programa. Muchas gracias por todo. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos con el doctor Jorge Nájel. Vamos a hablar de un tema tan importante como son las neurociencias, las emociones, un tema relevante. Termina tu día con todo limpio. Saca tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 3.250 millones de pesos.
¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Seguimos en nuestro programa y es un gusto, un placer tenerlo con nosotros al doctor Jorge Nágel, que es el jefe del Servicio de Neuroradiología del Grupo Gama, director en maestría de Neurociencias, profesor titular de la universidad, que sí que realmente es un gusto. Jorge, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación, Daniel. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarte, Jorge, el concepto, el fundamento, ¿qué es las neurociencias? Muy bueno. Por el 2000, sí. Al terminar el 2000, terminó lo que se dio por llamar la década del cerebro. Sí. A ver, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la neurología, el desarrollo de la comunicación y del conocimiento irrumpió en la sociedad y obligó a lo que era antes la era industrial, sí, a cuidar mucho la columna, el corazón. La llegada de la era de la comunicación y del conocimiento, Daniel, obligó a conformar lo que es las neurociencias. ¿A qué se llama neurociencia? Neurociencia se llama a la unión de todos los que se dedican a tratar, a cuidar y a diagnosticar las alteraciones del cerebro. En la era de la comunicación y del conocimiento, si no cuidamos el cerebro, no nos podemos comunicar. Si no nos comunicamos, no podemos aprender. Fundamental para la era que está corriendo. Claro. Entonces entramos en la era de la comunicación y del conocimiento, donde el cerebro es fundamental, donde su funcionamiento es fundamental. Para que ese funcionamiento sea exitoso, necesitamos del fonoaudiólogo, del psicólogo, del psiquiatra, del neurocirujano, de la neurorehabilitación. Claro. Y de la neurotecnología. Y ahora del buen uso de la inteligencia artificial. Claro. Por lo tanto, a todo ese grupo que vino a conocer el cerebro, porque el cerebro es complejo en su funcionamiento, se lo llamó neurociencias. Gracias a que se lo llamó neurociencias, en estos últimos 25 años ha avanzado enormemente y todavía le queda por avanzar, porque la neurona, que es la unidad funcional del cerebro, tiene escondido muchísimas funciones y en su unión muchísimas funciones que hacen que el cerebro sea difícil de conocerlo, de estudiarlo. Y bueno, el desarrollo de la neurotecnología, la neuroradiología, también nos ayudó a ver el cerebro funcionando, a ver el cerebro analizando, y todo esto ha dado un empujón enorme. Exacto. No sé si te logré traducir lo que son las neurociencias. Claro, no, perfecto. Lo que quería preguntarte más allá de, porque atraviesa toda la salud mental, claro, la neurociencia, ¿en qué disciplinas en el mundo productivo, educativo, científico se aplica el tema de las neurociencias? Bueno, el tema de las neurociencias se aplica en todo. En todo. Hoy en todo, en la neuroproducción, la neuroeconomía, la neurorehabilitación.
hoy es fundamental rehabilitar un paciente con una enfermedad neurológica, un paciente hemipléjico, un paciente que ha sufrido un trauma, que no puede caminar. La neurorehabilitación, en todo, en el neuromarketing. Claro. No sé si te has dado cuenta cómo ha cambiado la visualización de lo que querés vender para que te puedan comprar. Claro. Vos pasás por los negocios hoy, o los shopping, y ves los negocios con un colorido que ha cambiado totalmente. Antes eran lugares oscuros. Bueno, eso lo ha dado el neuromarketing. Yo también he tenido oportunidad de sentarme con arquitectos, porque el arquitecto, algunos ya hoy entienden lo que es la neurociencia. Hoy hay que tratar de interpretar el gusto de quien va a vivir adentro. Claro, es no verdad. La columna puesta para sostener el edificio. Bueno, eso también lo hace la neurociencia. Bueno, No, discúlpame, te quería decir esto. Días pasados, como docente, leía justamente la importancia y la significación que tiene la aplicación de las neurociencias en el campo educativo. Fundamental. En el campo educativo, lo que charlaba en el anterior espacio, bueno, hoy el campo educativo se va a tener que ayornar. Vamos a tener que, a través de la neurociencia, discutir hasta dónde privamos a alguien en la era de la comunicación y del conocimiento de una pantalla y hasta dónde lo dejamos actuar. De hecho está que el abuso de la tecnología hace que las neurociencias se afecten. Claro. Porque se pierde concentración, Claro. se pierde atención y se pierde memoria. Es verdad. Y se pierde memoria. Por eso que en el plano de la educación va a necesitar un debate enorme. Claro. Y ahora con el agregado de la inteligencia artificial. Claro. Mira, yo pasé por todos, por eso que ahora estoy dejando mi edad a traslucir, dejando mi edad, pero pasé por todos los segmentos de la formación de residentes en neuroradiología. Antes hacíamos los seminarios y enseñábamos. Ahora cuando enseñamos, detrás de una pantalla, aquí hay un tumor, aquí hay una enfermedad degenerativa. Y el residente atrás pregunta, ¿qué tipo de tumor o qué tipo de enfermedad tiene? Y uno le dice la enfermedad y rápidamente va al chat. Se detecta. Antes nos llevaba horas estudiar. Bueno, ese debate en la educación se va a tener que dar a nivel de grado, de primario, secundario, terciario, en las universidades y en el posgrado. En el posgrado va a cambiar todo. Por eso que estamos en la era, yo insisto mucho en esto, la era industrial ya pasó para el ser humano. La era industrial, el humo, tener fábricas, muchas fábricas, está bien, eso hace. Pero ahora tenemos que adosarle la era de la comunicación y del conocimiento. Claro, es verdad. Y eso provoca un cambio universal. Bueno, un médico, un colega tuyo siempre me dice lo mismo, ¿no? Hoy existe el doctor Google en la casa, que es un poco lo que vos estabas explicando. Pero yo quería en el final hacerte una pregunta que me parece sustantiva, ¿no? ¿Cómo se compatibilizan las neurociencias con las emociones? Claro. Ese es el terreno. Ese es el terreno que vamos a tener que transitar. Investigarlo. No solo investigarlo, que el ser humano va a tener que transitarlo. Porque, a ver, el cerebro está... Este es un tema tan apasionante que en algún momento lo vamos a charlar tomando un café y vos me vas a grabar. Pero el problema es el siguiente.
que las emociones, el cerebro está cableado adentro. Sí, señor. Está cableado. Hay un proyecto Conectoma Humano. Ningún cerebro es igual a otro. Entonces ese proyecto Conectoma Humano hace que la computadora se quiera parecer al cerebro. Y no el cerebro a la computadora. El cableado que tiene el cerebro adentro es enorme. Es mucho más que el de una computadora. ¿Y ese cableado Pero se ese recupera? cableado se hace, es el que hace las emociones. Es el que lleva lo que uno ve al lóbulo frontal con las emociones, que es hasta ahora lo que nos diferencia del ordenador, de la computadora. Claro. ¿Y se recupera ese cableado, Jorge? Sí, ese cableado se recupera y se llama plasticidad neuronal, que es mucho mayor, por eso que hay que insistir mucho en la educación desde niño, y hay que acertarle a cómo uno educa, y ahora con la tecnología hay que acertarle, porque ese cableado, a través de la plasticidad neuronal, se reeduca. ¿Está? Claro. Si yo pierdo el lenguaje de un lado, si yo lo estimulo mucho con la fonoaudiología y con la neurología, puedo desarrollar por el cableado ese plasticidad neuronal en otro área del cerebro y poder volver a hablar. Claro. Permíteme una más, la última. ¿Hay etapas preventivas en relación a estos aspectos de la neurociencia? Sí, claro. Por el 2000 apareció el proyecto Genoma Humano. Ahora está el proyecto Genoma Humano terminó. Ahora está el proyecto Conectoma Humano. Claro. Millones y millones de dólares se están gastando, tanto en Europa como en California, para desarrollar el proyecto Conectoma Humano, para conocer qué persona va a tirar un avión como el Lufthansa. Claro. ¿Está? Claro. O qué persona va a ir a Noruega y va a matar 74 personas. Claro. Es infinito el campo. Es infinito el campo de las neurociencias. Te Claro. estoy dando un ejemplo, así como también podemos investigar quién quiere, cómo quiere. ¿Está? Exacto. Pero bueno, eso está en desarrollo. Jorge, ha sido un gusto tenerte en el programa. Claro. Vamos a seguir en otros instantes. Es un tema tan interesante y ya está incorporado a la vida humana. Y ya La está incorporado. Hoy neurociencia. todo el mundo habla de las neurociencias y todo el mundo habla de cómo estimular el cerebro. Claro. Y no hay que olvidarse. Cuidar la presión arterial. Caminar o hacer gimnasia. Eso es forma de cuidar al cerebro. Claro. De que no lo gane la computadora. Nada de estrés. Claro. Por eso que el arquitecto tiene que hacer cosas Claro. que le gusten al cerebro. Claro, ¿Está? que sean placenteras, ¿no? Para la vida de la persona. Bueno, Gracias, y así mucho. Jorge, muchas gracias. Nos vamos, volvemos la semana próxima por Somos Rosario.